Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias de este viernes. Eisel Chacón Cordero les saluda y estaré con ustedes durante la próxima hora y 20 minutos de información. Les recordamos que puede seguir en vivo esa transmisión mediante nuestras plataformas de redes sociales que usted observa en pantalla. De inmediato los invitamos a ver nuestros titulares. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que inició la indagatoria de al menos 30 personas más, quienes también son denunciadas en el caso conocido como Cochinilla. 3 jóvenes denunciaron en redes sociales malos tratos, procedimientos inadecuados y poca atención de especialistas en el Hospital Nacional Psiquiátrico. La historia de Costa Rica contra los 3 primeros rivales de la Copa están a favor de la tricolor. Un estudio del CIEP determinó que hay un incremento de las personas que no se identifican con una religión. En el mundo, la ausencia de una proclamación oficial sobre quién es el nuevo presidente de Perú mantiene tensión y una férrea oposición ante la posibilidad de designar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. En el detalle de las noticias, los sindicatos de educación le piden al Ministerio de Educación Pública que docentes con factores de riesgo puedan realizar teletrabajo mientras se les asigna la segunda dosis contra la COVID-19. Las lecciones iniciarán el próximo 12 de julio. Los sindicatos de educación apoyan el regreso a las aulas el próximo lunes 12 de julio. Sin embargo, este jueves en la reunión de Junta Paritaria de Relaciones Laborales le externaron al viceministro de Educación, Steven Núñez, la solicitud de que los docentes con factores de riesgo puedan dar las lecciones de manera virtual, por lo menos mientras se les aplica la segunda dosis contra la COVID-19. Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de la Educación Costarricense, SEC, manifestó preocupación por sus compañeros que tienen padecimientos y que podrían tener repercusiones en su salud debido a que no cuentan con la segunda dosis. Hoy en Junta Paritaria, donde estamos representados todo el Magisterio Nacional, con la representación del Ministerio de Educación, el SEC planteó que aquellos compañeros que tenían alto riesgo, aún teniendo la primera vacuna, pues se les mantuviera con su trabajo a distancia, con virtualidad, para evitar los riesgos. Pero vemos una intransigencia en el Ministerio de Educación porque mantiene que todo el mundo tiene que ir a la presencialidad. Hoy nos llama a nosotros la preocupación de esta nueva cepa Delta, que es más fulminante, es más infecciosa y más peligrosa, que no hayan tenido la segunda dosis. Nuestro magisterio, eso nos preocupa e insistimos y le estamos pidiendo al Ministerio de Educación que planifique ya la segunda dosis inmediata, porque entre la primera y la segunda dosis está quedando un periodo muy largo, casi de 3 meses, lo cual le quita la efectividad a la primera vacuna. Por otra parte, Gilberto Cascante, presidente de ANDE, recalcó que van a estar pendientes de que en los diferentes centros educativos se cumpla con el protocolo establecido por el Ministerio de Salud, esto para proteger la vida tanto de los estudiantes como de los maestros y profesores. Asimismo, hizo un llamado a los docentes para que denuncien cualquier necesidad de suministros de higiene o bien si no están cumpliendo las medidas respectivas. La Asociación Nacional de Educadores estará vigilante de que se cumplan protocolos, de que los niveles de higiene sean los más altos, que los niveles de contacto, como estamos pidiendo, que las reuniones de personal sean virtuales, que no se coma dentro de los comedores, sino de una manera un poco más separada en cada una de las aulas para que no se deban quitar las mascarillas cuando hay grupos de personas y que ojalá las reuniones sean virtuales y no presenciales para que haya menor contacto y se pueda crear una defensa contra el COVID. La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, aprueba el retorno a clases, pero consideran esencial que las juntas administrativas cuenten con los fondos requeridos para contar con los suministros y seguir el protocolo establecido. En este momento, en las condiciones que estamos, y en la necesidad de solicitar al MEP que se cumpla otra vez con todos estos protocolos como hicimos a principio de año, podemos regresar al curso lectivo, que consideramos que es muy importante para el país y para los chicos que estén otra vez en sus procesos educativos.
Consultamos al Departamento de Prensa del Ministerio de Educación Pública sobre la solicitud planteada por los sindicatos. Sin embargo, se nos indicó que no han recibido una solicitud formal, por lo que no podrían referirse al fondo de la propuesta. Agregaron que en cuanto reciban el planteamiento de los sindicatos de educación, será analizada la propuesta y se dará la posición respectiva. De acuerdo con los datos proporcionados por la Caja Costarricense de Seguro Social, de los 85.896 funcionarios que laboran en el MEP, el 97% ya recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y 9.083 trabajadores la segunda dosis. El Ministerio de Educación Pública afirma que el distanciamiento entre estudiantes dentro de las aulas se mantendrá en 1.8 metros. Será hasta ingresado el curso lectivo y según el criterio del Ministerio de Salud, que eventualmente varíe a 1 metro de distancia. Además, confirman que juntas y centros educativos han alertado de faltantes en insumos para la lucha contra la COVID-19. Cumplir con el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento de 1.8 metros entre cada estudiante se mantendrá como parte de los protocolos de salud para poder abrir los centros educativos el próximo lunes. La confusión de reducir el distanciamiento a 1 metro entre cada estudiante para aumentar el foro se generó el pasado martes, luego de que la conferencia de prensa con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud se mencionara la intención de tener más estudiantes en las aulas. Melania Brenes, viceministra académica, explicó que para el próximo lunes se continuarán con las medidas que ya se venían implementando desde el mes de febrero, es decir, el distanciamiento dentro del aula sigue siendo de 1.8 metros entre cada estudiante. No obstante, no descarta posibles cambios a finalizar del mes de julio. De momento, para la apertura del 12 vamos a mantener el 1,8 y con respecto a avance el mes de julio estaremos nuevamente revisando los lineamientos para ver si es necesario hacer ajustes en temas de distanciamiento que ya nos permitan las circunstancias actuales. Pero tanto don Steven como doña Giselle llevan razón en el sentido de que vamos a iniciar con la disposición actual como está contenida en 1,8 metros y con respecto a avance de julio estaremos revisando con salud si por las condiciones epidemiológicas y todo lo que pase ese mes podemos reducir el distanciamiento y por tanto aumentar el aforo en los centros educativos. La viceministra también comentó que ya varias juntas de educación han mencionado que no cuentan con los recursos para hacer frente a la compra de insumos de limpieza anti-COVID. El presupuesto ordinario del MEP se redujo en 190.000 millones de colones para este 2021, lo que significó cerca de 6.000 millones de colones menos para las juntas de educación. Que es un tema que se solventó en la mayoría de los casos. Para esta reapertura, si se quiere, también se van a hacer los procesos de monitoreo de los presupuestos. Ya nos están llegando casos de juntas de educación que han levantado la mano, como usted indica, sobre la necesidad de contar con recursos precisamente para esto. Sin embargo, pues nosotros hemos hecho un llamado a temas de un buen manejo de los recursos, sobre todo ahora que tenemos que tener disponibilidad de agua, jabón, en algunos casos también alcohol, para hacer una adecuada administración de los recursos, priorizando precisamente en estos elementos. Tenemos también en aquellos centros educativos que no necesariamente podamos apoyar con más presupuestos y recursos, producto de las donaciones que recibimos al inicio del ciclo lectivo. Se espera que cerca de 1.200.000 estudiantes retomen el curso lectivo el próximo lunes. En otras informaciones, Luis Guillermo Solís, expresidente de la República, advirtió que la designación de una figura polémica como la de Otón Solís en la OCDE pasará una alta factura para el país, haciendo referencia al desacuerdo que se ha generado en la Asamblea Legislativa. Las declaraciones las dio al medio digital La Reacción. La polémica designación de Otón Solís como representante de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, pasará factura a Costa Rica, advirtió el expresidente Luis Guillermo Solís al consultarle su opinión sobre la elección tomada por el Poder Ejecutivo. El exmandatario aclaró en entrevista con el medio digital La Reacción que la designación de puestos diplomáticos e incluso técnicos es potestad del Poder Ejecutivo y aunque existe inconformidad y repudio por parte de la Asamblea Legislativa, esta no tiene oportunidad de vetar estos nombramientos. Eso sí, afirmó que ambas acciones van a generar consecuencias para el país. Ahora, ambas cosas tienen consecuencias, ¿verdad? Una figura polémica, como ha sido este caso, un caso polémico, llevado adelante por el presidente, presentado por el Poder Ejecutivo, tiene consecuencias, y la Asamblea Legislativa también, porque si la Asamblea Legislativa insiste en asumir
la actitud que asume de aplicar ya sea tortuguismo o directamente cerrar el diálogo con el Poder Ejecutivo, las consecuencias negativas que eso tenga para el país las va a cargar la Asamblea, no solamente el Poder Ejecutivo asumiendo la carga que le corresponda. En última instancia, me parece una vez más que lo que puede salir de aquí es algo muy malo para Costa Rica y es desaprovechar una oportunidad que debería de ser de gran alegría porque participamos en la OCDE como un país miembro más y convertir esto en un pleito interno, local, que nos perjudique mucho en nuestra credibilidad e incluso en nuestra reputación internacional. Entre las voces opuestas al nombramiento de Otón Solís está el propio Ministerio de Comercio Exterior, respaldado en que la designación de este cargo le correspondía a esa cartera, según el convenio de adhesión a este organismo. COMEX forma parte del Poder Ejecutivo. COMEX tiene una ley que le ampara en materia de comercio exterior. Son ellos los que definen los términos de referencia de la Embajada de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, ante la OCDE. Incluso son quienes pagan a esos funcionarios. Y me parece que las observaciones de COMEX, sin embargo, deberían de mantenerse dentro del ámbito interno de la relación con el presidente de la República. Es decir, el presidente de la República también es el presidente de COMEX. La designación de Otón Solís ha sido cuestionada debido a su oposición mientras fue diputado a la adhesión de Costa Rica a la OCDE. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que ayer jueves inició una indagatoria de al menos 30 personas más, quienes también son denunciadas en el caso conocido mediáticamente como Cochinilla. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que con respecto al caso conocido mediáticamente como Cochinilla, se encuentra dirigiendo diligencias relevantes para el desarrollo del caso, entre ellas la toma de la declaración indagatoria a otras personas denunciadas en la causa. De esta manera fue como la Fiscalía confirmó la tarde de este jueves a Costa Rica Noticias que se encuentran indagando a al menos 30 personas más quienes son sospechosos en el caso policialmente conocido como Cochinilla. La indagatoria se realiza en los tribunales de justicia en Goicoechea y lo que se hace es que se les comunica a estas personas que son investigados en este caso, por qué se les investiga y si solicitarán o no medidas cautelares. Le puedo, por lo mismo que le decía, de la confidencialidad del sumario, le puedo confirmar 3 cosas, nada más. Es cierto que se están realizando declaraciones indagatorias para incorporar nuevos imputados, que eso está relacionado justamente con lo que le acabo de explicar de la posibilidad o apertura de una impugnación en esa línea. Es cierto que yo represento a alguna o algunas de las personas que están citando y le puedo confirmar que eso inició el día de hoy. Bueno, inclusive empezó ayer en la tarde, en horas de la tarde con alguna persona y continuó el día de hoy. Y tengo entendido que no se habrá terminado el día de hoy porque entiendo que son una cantidad importante de personas. La Fiscalía señaló que no darán más detalles. Lo que sí se sabe es que si el Ministerio Público no pretende solicitar medidas cautelares para ellos, solo serán informados de los hechos por los cuales son señalados. Sin embargo, si la Fiscalía decide solicitar medida cautelar para alguno de ellos, deberán ordenar la detención y que se realice una audiencia de solicitud de medidas cautelares en el Juzgado Penal de Hacienda. Habrá que ver si el Ministerio Público pide contra algunos o algunas de esas personas medidas cautelares. Le puedo, decir que en mi caso particular no fue así en las diligencias que he atendido hasta este momento, pero eso no es garantía de que algunas de estas personas no vayan a ser requeridas por el Ministerio Público con alguna medida cautelar. El 11 de junio, Walter Espinosa, director del OIJ, confirmó que son al menos 70 personas investigadas en este caso. Ha logrado detectar que hay cuando menos 40 personas más que ya están identificadas, sus conductas están establecidas y los hechos descritos a quienes vamos a ir acercando al proceso penal de manera paulatina y ordenada a efectos de que la causa pueda avanzar con celeridad, que es lo que nos interesa a nosotros en el OIJ y por supuesto también en la Fiscalía. Las indagatorias están agendadas hasta la otra semana. Abogados plantearán cuestionamientos sobre la legalidad de la solicitud de las intervenciones telefónicas en el caso Cochinilla. Días atrás, el sindicato ANEJUT publicó varias interrogantes de si la participación de las fiscales subrogantes en este proceso fueron a derecho.
El cuestionamiento de las famosas intervenciones telefónicas en el caso policialmente conocido como Cochinilla nace de si la firma de 2 fiscales subrogantes para solicitar la diligencia judicial fueron a derecho. La Ley 7425 sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervenciones de las comunicaciones, en su artículo 10 señala que las intervenciones telefónicas únicamente la pueden solicitar el director del OIJ o jefe o jefa del Ministerio Público. ANEJUT publicó el lunes estas fechas como los días en los que el Ministerio Público solicitó las intervenciones telefónicas: 1 de noviembre del 2019, 18 de diciembre del 2019, 18 de marzo del 2020 y 17 de junio del 2020, y que fueron firmadas por las fiscales Paula Guido Howell y Cris González Ugalde como fiscales subrogantes. Es por eso que ellos se cuestionan si la fiscal general Emilia Nava se encontraba o no laborando para que ellas pudieran ejercer como tal y firmar la solicitud, porque solo si Navas estuviera de vacaciones, incapacitada o se hubiera inhibido de conocer el caso, lo hubieran podido hacer. Eso es lo que se cuestiona no solo ANEJUT, sino muchos abogados y partes del proceso, porque si ella se encontraba laborando las últimas 3 fechas donde se solicita la prórroga, porque ella no las firma, sus motivos tendrá, ¿verdad? Desconocemos si hay algún documento en el expediente donde ella pues se haya inhibido de ese proceso. Este mismo cuestionamiento lo tienen algunos abogados en el proceso y que podrían planteárselo a los jueces. Es el caso del abogado Alonso Salazar. Es bastante difícil aceptar la tesis de que la Fiscalía General de la República en su momento no supiera. Pero hay algo que es todavía más grave, y le voy a decir qué es. Y es lo siguiente, y es la pregunta que me hice yo desde el primer momento, y es un tema que hay que valorar, porque es un tema que tiene que ver con la legalidad de la prueba. Y es, ¿cuál era el motivo que podía haber existido en el expediente para que eventualmente la Fiscalía General se hubiese inhibido con anticipación? Porque esa es la pregunta que uno se hace. Si se llega a confirmar que existieron irregularidades, ¿cuáles serían las implicaciones para el proceso? En el peor escenario podría estarse hablando de una ineficacia de la resolución que ordena la intervención telefónica. Subsidiariamente tendrá que valorarse la posibilidad de que los funcionarios públicos se hayan extralimitado en sus funciones. Costa Rica Noticias consultó a la oficina de prensa de la Fiscalía sobre este cuestionamiento y específicamente cuál fue la razón para que las 2 fiscales subrogantes firmaran la solicitud, y la respuesta fue la siguiente: la Fiscalía Anticorrupción ha sido enfática en señalar que esos datos son privados y que solo serán discutidos en la instancia que corresponde, los tribunales de justicia. Y siempre sobre este tema, el próximo lunes iniciará la audiencia para apelar las medidas cautelares fijadas a 30 detenidos por el caso conocido como Cochinilla. La Fiscalía buscará endurecer las medidas cautelares fijadas por la jueza Carolina Lizano, principalmente a aquellas 14 personas a quienes se les había solicitado prisión preventiva. Todos los sospechosos se encuentran en libertad con medidas alternas. Ellos están acusados de presunta malversación de fondos en obra pública que generó un déficit de 78.000 millones de colones entre los años 2018 y el 2020. Adicionalmente, en la cita se analizará la apelación relacionada al criterio de catalogar el caso Cochinilla como de crimen de delincuencia organizada. De ello dependerá que se puedan utilizar las intervenciones telefónicas como prueba, principal elemento en la acusación de la Fiscalía. Además, se examinará la apelación que presentaron los abogados contra la figura de la medida cautelar instrumental utilizada por Lizano. La presencia de los investigados no será requisito en audiencia, que será oral y privada. Es una resolución que se sostiene por sí sola y una pieza jurídica equilibrada y jurídica. El otro aspecto a tomarse en cuenta es la génesis de este expediente. La génesis de este expediente se sustenta en una denuncia absolutamente falsa, presentada con documentos falsos por parte de una persona que pretendió utilizar el Ministerio Público con fines totalmente ignobles, absolutamente ignobles. Utilizó papelería de una empresa que nunca participó absolutamente en nada, falsificó y utilizó documentos falsos, y el Ministerio Público obvió, no se percató o adrede lo hizo
sabiendo que tenía un informe del OIJ que establecía la fraudulencia de esa denuncia y de 2 informes del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que establecían que no había habido ninguna fraudulencia por parte de las empresas MECO ni de la constructora Solís en este asunto, y que la adjudicación se había hecho por parte del CONAVIT en forma totalmente adecuada. Finalmente también tenía el Ministerio Público un informe de la Contraloría General de la República que había establecido, rechazando la apelación sobre esas adjudicaciones y estableciendo que no había habido nada irregular en relación a esa adjudicación de las licitaciones en el año 2015 y 2016. Por eso es que yo digo que la génesis es fraudulenta, que la génesis no permitía la declaratoria de una delincuencia o de una declaratoria de delincuencia mediante crimen organizado. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al volver le contamos que 3 jóvenes denunciaron malos tratos, procedimientos inadecuados y poca atención de especialistas en el hospital psiquiátrico, donde permanecieron internados. La información al volver en una información especial. Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MEP. Hace más de 300 años, en Liberia, Guanacaste, nació el tope de toros, hoy declarado Patrimonio Cultural Inmaterial. Son 8 topes los que nosotros tenemos en toda nuestra fiesta cívica. Pasan los payasos, pasan las autoridades, la banda, la reina, los toros sueltos y los jinetes al rey. Una fiesta en Liberia, miércoles 7 de julio, 8:30 de la noche, con repetición sábado 10 de julio, 4:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. Venga, cálleme usted. Venga, cálleme usted. A la primera institución que recurren es a la municipalidad, aunque el problema no sea de la municipalidad. ¿Cuál pandemia? Pero no podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo de la inercia, no estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Animales políticos, todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los martes a las 8:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Para mí Barcelona es la mejor ciudad del mundo. Aquí he vivido mucho tiempo y lo que puedo decir es que me encanta. Es muy famosa por su arquitectura, pero es mucho más que eso. Aquí se respira el arte por todas sus calles. Mi siguiente parada va a ser París, donde va a estar solamente unos 4 días. Voy a comenzar a explorarla por el Arco del Triunfo, donde está la tumba del soldado desconocido. Por el mundo entro a mi casa, los viernes a las 8:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Como le decíamos antes de ir a la pausa, 3 jóvenes denunciaron malos tratos, procedimientos inadecuados y poca atención de especialistas en el hospital psiquiátrico donde permanecieron internados. Esta es una información especial que realizó nuestra compañera, la periodista Julieta Cambronero. Daniela, Samantha y Carlos estuvieron internados en el Hospital Nacional Psiquiátrico en diferentes momentos y por diferentes razones. Las experiencias vividas durante su estancia en este centro hospitalario es algo que jamás desean volver a vivir, según revelaron días atrás en sus redes sociales.
Para conocer de cerca sus vivencias, Costa Rica Noticias contactó a los 3 jóvenes, quienes cuestionaron aspectos sobre el funcionamiento del centro médico y el trato recibido por el personal. Los 3 coinciden en que hay procedimientos médicos inadecuados, un maltrato por parte de algunos funcionarios y escasa atención directa de sus padecimientos por los profesionales afines como psiquiatras. Es tanto el abuso de autoridad y las personas están tan acostumbradas a hacerlo que lo ven normal, es el diario vivir de ellos. Esta persona tiene una enfermedad mental, entonces no vamos a tomar en consideración lo que ellos dicen, ni vamos a darle el valor que merece su palabra. Son muy insensibles con respecto a la situación que usted ingresa, es una situación en la que usted de verdad no quiere estar, usted no la quiere, entonces son muy insensibles con el tema. Sí, yo ya quería salir porque yo no, lo que sentía ahí nada más era que estaba todo empastillado, que igual no se me está dando como un tratamiento. Daniela Leitón Villavicencio estuvo en junio de este año internada. Asegura que recibió amenazas para ser sujetada y un maltrato de parte de la psiquiatra Quiricia Rojas Rodríguez. La joven escribió en un cuaderno todos esos momentos que vivió para contarlos luego. ¿Cómo puede ser posible que una persona que está evidentemente emocionalmente inestable vaya a pedir ayuda a la persona que se supone más le puede ayudar y a esa persona le diga que se vaya porque si no lo va a amarrar? Cuando yo te digo y te juro que yo no me acerqué a ella de una manera violenta, no le falté el respeto, más bien yo le dije, usted puede tener un momento de empatía y recordar que yo también soy una persona. Samantha Castro Zúñiga estuvo en el 2018 durante 15 días en este centro médico. La peor experiencia que asegura vivió fue cuando no se le permitió bañarse tras vomitarse sobre la ropa mientras hacía una actividad física, y que luego de reclamar fue sujetada, sedada y llevada a una unidad de tratamiento intensivo, UTI, dentro del mismo hospital. En eso llegó el doctor y me agarró por acá, me agarró bastante fuerte, y yo obviamente lo que trataba era de quitarme, o sea, me estaba defendiendo porque me estaban agarrando injustamente, o sea, yo no ataqué a ningún funcionario ni nada, él de una vez llegó, me agarró de acá. En eso veo que vienen más doctores porque yo me estaba tratando de soltar y me ponen un paño en la nariz y en la boca, entonces yo les empiezo a decir que yo no puedo respirar porque ¿por dónde iba a respirar? En eso el doctor cuando me agarran y me suben a una camilla y el doctor me empieza a agarrar de acá y me empezó a hacer así, o sea, así y para arriba, o sea, yo sentía el cuello ya donde se me estaba destrozando literalmente. Según relata Samantha, pese a tener un antecedente de abuso sexual, estando en la UTI, 4 personas intentaron quitarle su ropa para colocarle un tipo de pañal, pero a como pudo lo evitó. La joven aseguró que mientras estuvo en dicha área permaneció totalmente amarrada, incluyendo el dorso y extremidades. Carlos Zúñiga Montero, entre tanto, estuvo internado en el 2018 por un lapso de un mes. Relató que la mayor parte del tiempo estuvo sedado y que la atención especializada del profesional en psiquiatría fue una vez cada 15 días y que el permanecer en una misma área con personas con otros trastornos complicaba su estado. En cuanto a la atención psiquiátrica y psicológica, es básicamente nulo porque no hay ahí quien lo atienda a uno. Y también hay, otra de las cosas es que hay gente con otros tipos de problemas y digamos en los pabellones a uno lo organizan por la zona geográfica, creo que es, porque en pabellón 1 está como la gente del GAM y en pabellón 2 está la gente de zonas alejadas y así. Entonces el problema también es que uno tiene contacto con gente que tiene otros tipos de problemas y también eso llega a ser estresante. Estos 3 jóvenes aseguraron que nunca se les informó cómo serían abordados sus padecimientos, cuánto tiempo permanecerían ahí y qué medicamentos se les administraría. Consultamos a la Caja de Seguro Social sobre estos testimonios de pacientes y en el área de prensa nos remitieron con el hospital psiquiátrico directamente. En este centro médico, la subdirectora, la doctora Patricia Orozco, aseguró que no se han presentado las quejas formales de ninguna de estas personas ante el centro médico. Añadió que el hospital cuenta con protocolos para el ingreso, estancia y salida y que debe aplicarse por parte del personal. Todo lo tenemos normal, ¿verdad? Y los profesionales conocen todos esos procedimientos, ¿verdad? Nosotros tratamos de apegarnos a los derechos humanos, ¿verdad? Y a profesionalizarnos cada vez más como hospital, ¿verdad?
y especializarnos. Sobre la sujeción y aislamiento de una persona, Orozco comentó que existe un reglamento aprobado por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, al cual deben apegarse los trabajadores del hospital, y en este pueden participar hasta 5 personas. Tiene varias fases, ¿verdad? Primero hay que tratar de contener a la persona verbalmente, luego una contención farmacológica, y si usted ve que la persona está muy agitada o tiene mucho riesgo para él o para las demás personas, entonces se sujetan las personas por el menor tiempo posible. Contrario a lo que denuncian los pacientes, la funcionario dijo que al menos una vez a la semana, el profesional de psiquiatría valora a las personas internadas. En cuanto a los fármacos que se les recetan a los pacientes, la subdirectora comentó que por lo general se les informa a las personas lo que están ingiriendo. Esto tampoco coincide con el testimonio de los jóvenes entrevistados, quienes aseguraron a Costa Rica Noticias que no se les comunicó lo que se les administraba. Daniela, Samantha y Carlos también aseguraron que pese a pedir su salida del hospital, esta no fue expedita. Al respecto, Orozco comentó que según está establecido en el hospital, aunque la persona internada puede solicitar el egreso o bien su familia, esa decisión depende de la evaluación del paciente por parte del especialista en psiquiatría. Por lo tanto, ese médico puede decidir negarle la salida al paciente. En marzo de este año, la diputada Paola Vega presentó un proyecto de ley sobre salud mental que pretende establecer y garantizar derechos a personas con trastornos mentales. Entre otros aspectos, señala que los pacientes tendrán derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe. En el caso de una internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión, ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten y todo lo inherente a su salud y tratamiento, y solicitar el cambio de profesionales o del equipo tratante. Quisimos ampliar con la legisladora sobre la iniciativa, pero no pudo atendernos ante el receso legislativo. De los 1.500 trabajadores del Hospital Nacional Psiquiátrico, hay 30 psiquiatras, un número similar de psicólogos, 3 internistas y 2 neurólogos. Por año, ese centro médico atiende unas 18.000 urgencias, 16.800 personas en consulta externa y egresan a 3.500 personas. El grueso de la atención se concentra en los trastornos mentales mayores, que comprenden episodios psicóticos y trastornos afectivos como la bipolaridad y la depresión. Cambiamos de tema. Tras varios cuestionamientos, el Ministerio de Hacienda modificará varios artículos del proyecto de ley para impuestos de casas de lujo y exonerará los bienes inmuebles o propiedades de asociaciones o fundaciones que realicen obras de bien social. El Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta que pretende modificar algunos artículos del proyecto de ley 22.382, denominado Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional o de Recreo. Con este proyecto se pretende que las casas de lujo paguen un 0,5% del valor establecido en el Registro Nacional o las municipalidades. Este proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 22 de enero. El impuesto es una medida del gobierno para afrontar la situación económica y fiscal que atraviesa el país y gravaría a todos los inmuebles de uso habitacional, ocasional o de recreo cuyo valor sea igual o mayor a 150 millones de colones. Entre los principales cambios, no pagarán este impuesto los bienes inmuebles propiedad de asociaciones o fundaciones que realicen obras de bien social, asimismo los que hayan sido adjudicados como herencia o bien donde el terreno representa más del 40% del valor del inmueble. Esta excepción aplicaría únicamente para inmuebles que tengan un valor inferior a los 210 millones de colones. Asimismo, se establece la obligación de que las municipalidades y consejos municipales suministren a la administración tributaria información referente al valor y uso de los inmuebles y la utilización de las plataformas de valores de terrenos para la valoración de los bienes sujetos a este pago. Según el gobierno, el impuesto a las casas de lujo afectará solo al 2% de las viviendas en el país. Los vecinos del Valle de Orosi mostraron su satisfacción al conocer la noticia de que los turistas pueden visitar los miradores del lugar cualquier día de la semana y con ello reactivar la economía familiar y de la zona. El único requisito para el visitante es llevar su propio kit de higiene personal y cumplir al máximo con los protocolos sanitarios para prevenir el COVID-19.
Desde el pasado 5 de julio, los miradores de Orosi y Ujarrás abrieron sus puertas con un horario de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El objetivo es que se reactive la economía del valle y que los turistas nacionales y foráneos disfruten de los bellos y frescos paisajes que ofrece el lugar, además de las hermosas ruinas, indicó la directora de mercadeo del Instituto Costarricense de Turismo. Hemos estado trabajando con la comunidad y con la municipalidad para asegurarnos tener todos los protocolos de salud necesarios. Recordamos a todos los visitantes mantener su burbuja social, el distanciamiento y ojalá que traigan su propio kit de salud, de limpieza. Y también recordarles que la visita, la entrada a estos lugares no tiene ningún costo, así que esperamos que con su familia, con su burbuja social, puedan darse una vuelta, venir a turistear a Cartago, que tiene tantas cosas lindas que ofrecer. Precisamente los vecinos del Valle de Orosi recibieron con satisfacción esta noticia y lo consideran un buen augurio. Bueno, yo creo que está bien, por cuanto en realidad el problema del virus no se va a ir tan rápidamente y de ahí el país necesita reactivar la economía. Para que el turismo llegue más gente y se llene todo Orosi y se vea bonito Orosi, tanta gente, porque Orosi apagado se ve muy feo, en todos lados se ve muy feo, qué bonito se ve todo bonito. Los ciclistas que vengan a todos los restaurantes a comer, a pasear a la gente, bonito todo eso. Entre tanto, los comerciantes de la zona dijeron que esta iniciativa les ayudará a reactivar la economía familiar y de la zona. Queremos aumentar las ventas, ya que nos hemos visto un poco afectados por la pandemia, y queremos también hacerle el llamado al pueblo y a lugares aledaños para que visiten nuestro pueblo, ya que tiene zonas muy bonitas, turísticas, donde puedan venir a hacer camping, natación y diversas cosas. Nos parece muy bien porque aparte de que hemos estado con la pandemia muy fuerte, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo que se va a ir mejorando las situaciones económicas de muchos, porque no tanto es lo comercial, sino ver que ya realmente estamos mejorando en parte de lo que es lo de la pandemia. Entonces ya surgen más trabajos, de lo cual muchos podemos sobrevivir ya. La seguridad del lugar se encargará de velar por el aforo de 50 personas como máximo en el mirador y las ruinas de Ujarrás y de 100 visitantes en el caso del mirador de Orosi. Orosi es el segundo distrito del Cantón de Paraíso. Es uno de los pocos pueblos de la época colonial que han sobrevivido a los frecuentes terremotos. La base de la economía depende en gran medida del turismo y del cultivo y producción del café. El valle es recorrido por el Río Grande de Orosi y en el lugar se encuentra la Reserva Forestal Río Macho y el Parque Nacional Tapantí. Una empresa conformada por jóvenes costarricenses desarrolla nuevos productos de innovación tecnológica. Su enorme interés por la investigación de productos y aplicaciones al servicio de la gente los llevó a crear un dispositivo que le ha devuelto la movilidad en sus piernas a muchos. El sueño de un grupo de jóvenes emprendedores está dando sus frutos, tanto que la compañía que conformaron ha recibido ya varios premios a nivel nacional e internacional. Incluso fue galardonada como Empresa Joven 2019 por el Gobierno de la República. Su más reciente descubrimiento es N-Walk, un aparato para personas con Charcot-Marie-Tooth, un grupo de trastornos hereditarios que causan lesiones en los nervios. La enfermedad se conoce también como neuropatía motora y sensitiva hereditaria. Cabe destacar que es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente en Costa Rica. La fabricación de este aparato cuenta con los estándares más altos de la industria nacional y posee el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Este proyecto nace a raíz de que el gobierno nos contacta por todo el tema de Treo, que fue nuestro primer proyecto, ¿verdad? El vehículo eléctrico. Nos llaman a ver si podemos colaborar con este proyecto. Nosotros iniciamos, nos damos cuenta de que realmente lo que vende el mercado lo hacen de algunos, bueno, como saben, nosotros somos diseñadores industriales y lo diseñan sobrediseñado en algunos aspectos.
Y el problema que tenía más que todas las piezas que se estaban quebrando, que era la competencia, que venían de Estados Unidos y Canadá, básicamente la hacían de fibra de carbono y otros materiales. Entonces, nos damos cuenta que se puede hacer de materiales más económicos con el fin de llegarle a una mayor población. InWalk permite que muchas personas que habían perdido la esperanza de caminar lo puedan volver a hacer. El precio es hasta 80% más accesible que otros productos similares en el mercado y además cuenta con un programa de apoyo para las personas que no tienen recursos para comprar los productos. Para lograr desarrollar este producto se realizaron múltiples pruebas con pacientes para obtener los resultados necesarios que permitirán su comercialización. Quienes deseen enterarse de mayores detalles pueden visitar la página InWalk.org. Ver un día a una persona mejorar su condición de salud ante la COVID-19 y al siguiente día verla morir es parte de lo que ha vivido el personal de salud en los últimos 16 meses. Ellos califican esta situación como frustrante y lamentable. Hoy en nuestra sección Voces desde el Epicentro le contamos la vivencia de Bernardo. No estamos acostumbrados a nada de esto. Tuvimos que programarnos un chip nuevo, ya que nosotros nunca hemos tenido algo, ni la sociedad ni el mundo ha tenido algo parecido a esto. Y bueno, al principio fue muy difícil, tuvimos que modificar muchas cosas, muchos parámetros. Inclusive los pacientes, a pesar de que manejamos pacientes críticos, se han manejado un poco diferentes, ya que es todo nuevo, se han tenido que cambiar muchos protocolos y demás. Lo más difícil que uno ve, bueno, hemos estado agotados, exhaustos, porque son pacientes muy demandantes. ¿Qué nos ha visto duro para nosotros como enfermeros? Personas jóvenes que no logran salir, y uno como profesional en salud da todo día a día y ve esos lamentables fallecimientos. ¿Qué es lo más alegre? Vivencias que hemos tenido con pacientes que logran salir, que se logran incorporar a su sociedad. Uno como profesional en salud no está uno acostumbrado a esto. ¿Qué es lo que pasa? Uno llega a su casa, llega cansado, llega agotado, porque son pacientes muy demandantes. Entonces uno en lo personal llega a veces afligido porque hay personas muy jóvenes que fallecen y usted da día a día todo lo mejor. Y entonces nosotros como profesionales, se lo digo como yo personal y mis compañeros, el llegar y ver un paciente y al otro día no está es muy duro. A pesar de que nosotros trabajamos en unidad de cuidados intensivos, estamos acostumbrados a ver pacientes críticos que no logran salir, es muy duro porque se ven personas jóvenes, también nos agotamos, esfuerzo físico, mental y demás. Esas son vivencias que yo puedo decir como enfermero de acá. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos tendremos la información deportiva, pero le adelantamos que Costa Rica tiene un balance positivo ante sus 3 rivales de Copa Oro. Cuando regresemos, nuestro compañero Kenneth Meléndez nos tendrá los detalles. Ya casi volvemos.
Acompáñenos este lunes a las 8:30 de la noche en el estreno de Camino al Desarrollo. En este espacio, las instituciones rendirán cuentas a la ciudadanía acerca de sus impactos en la generación de bienestar, reactivación económica, desarrollo de los territorios y el fortalecimiento de obras, programas y acciones. La UFODE tiene como función principal la atención de personas emprendedoras y de pymes. ¿Qué está sucediendo con el INA en este momento? Con este tipo de programas de becas que están llenando las expectativas y las necesidades del emprendedor. Que uno como empresaria, uno piensa que uno tiene que hacer todo y que puede hacer todo, y la verdad es que ellos me han ayudado a saber que no. Los esperamos a las 8:30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Cine en Cortos, presentamos La Butaca. Varios cineastas ecuatorianos nos muestran sus cortos y nos explican cómo vieron la luz. Asimismo, para la parte del arte tuvimos que fabricar túnicas, tuvimos que hacer el videocasting, una manera un poco inusual de trabajar esta parte. El jueves a las 9 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, mi nombre es Wilson Arroyo, estoy aquí representando a la provincia de Alajuela, muy honrado de representar a esa bella provincia y pues presentando esta canción que se llama De Par en Par en este hermoso espacio que se llama Audiotopía Bicentenario. Audiotopía Bicentenario, este sábado a las 8 de la noche, patrocinan Colby y Cosevi. Alex Galindo nos lleva a conocer las historias de jóvenes que se enfrentan al mundo con una característica que los ha llevado a ser señalados por la sociedad, el síndrome de Down. Voy a aprender lo que dice Sophie. Yo practico taekwondo desde hace 30 años. Up Down, los sábados a las 5:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Muy buenos días y muchas gracias por continuar en compañía de Costa Rica Noticias. Vamos con información de los deportes. La historia de Costa Rica contra los 3 primeros rivales de la Copa Oro está a favor de la tricolor. Guadalupe y Surinam nunca le han ganado a la Sele, mientras que Jamaica no lo hace en los últimos 23 años. En momentos en los que la tricolor necesita ganar y de paso acoplarse a la propuesta del nuevo entrenador, aparecen en el camino 3 rivales que usualmente no han representado problemas para Costa Rica. Guadalupe, Surinam y Jamaica serán los oponentes de la Sele en la fase de grupos de la Copa Oro. Serán los 3 primeros exámenes del técnico Luis Fernando Suárez y los 3 primeros juegos para que el seleccionador plasme su idea. El lunes 12 de julio Costa Rica debutará ante Guadalupe, rival que ya se topó en 2 ocasiones en Copa Oro. Primero con una victoria de 1-0 en el 2007 y luego con goleada de 5-1 en el 2009. Los guadalupenses participarán por 4ª ocasión en el certamen del área, tras eliminar a Bahamas y a Guatemala. El segundo compromiso de la era Suárez será ante Surinam, rival que se ha enfrentado a la Sele en 7 ocasiones, todas con derrota, y las últimas 2 con goleadas en el camino eliminatorio hacia la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. El reto más difícil, en el papel, es el cierre de la ronda de grupos, cuando enfrente a Jamaica, que desplazó a Costa Rica del 3er lugar de la CONCACAF en el ranking de FIFA. No obstante, los Reggae Boys no derrotan a la tricolor desde la eliminatoria a Francia de 1998, cuando ganaron por la mínima en Kingston. Han pasado 23 años en los que se han enfrentado en 12 ocasiones, con saldo de 6 victorias ticas y 6 empates. El técnico Luis Fernando Suárez toma en serio lo que pueden dar los rivales del Caribe y aseguró que cada selección será estudiada de manera distinta. De todos modos, aunque sean caribeños, son formas de pensar distinto. Hay unas cosas que son características de la gente del Caribe, que son su potencia. Pero después, su forma de jugar, su forma de pensar, también hay que valorarla. O sea que me parece que en ese sentido, a todos 3 hay que mirarlo de una manera distinta y a todos 3 hay que jugarle de una manera distinta. El duelo ante Jamaica tiene doble valor, ya que los caribeños serán los rivales en la segunda fecha de la eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022, el 7 de diciembre en el Estadio Nacional.
Costa Rica iniciará la era Suárez el lunes a las 7 de la noche ante Guadalupe, en un partido que, en el papel, podría ser propicio para que la Sele vuelva a ganar tras más de un año y medio sin victorias. La UNAFUT permitirá nuevamente el cuarto cupo de extranjeros en los equipos de la primera división. Esta regla se había eliminado tiempo atrás. 7 clubes están de acuerdo y el Consejo Director de la UNAFUT ratificó que el próximo campeonato los clubes podrán de nuevo contar con 4 y no 3 plazas de extranjeros. Lo anterior se había eliminado para dar mayor posibilidad a figuras de la cantera de ser tomados en cuenta en el primer equipo, además de que no siempre los foráneos llegados al fútbol nacional eran de verdadera calidad. Para el técnico Álvaro Solano, la medida no es la mejor. Yo siento, Gerardo, que es una mala medida. Es una mala medida porque yo creo que hay historia que ratifica que la mayoría de extranjeros que han venido a nuestro país han aportado muy poco, han sido muy pocos los protagonistas en equipos que ha sido con una diferencia tal vez mayor que lo que la competitividad del campeonato local demanda de un jugador. Para Solano, si el torneo actual no ofrece garantías para jóvenes valores, el hecho de traer más extranjeros les perjudicará más. Restarle el aporte de una joven promesa, esto hace que muchos equipos se vuelquen a conseguir extranjeros de poca monta, ¿verdad? De poca inversión también, inclusive más barato que los nacionales, pero de poco aporte. La medida fue tomada por UNAFUT esta misma semana de cara al certamen que arrancará el 28 de julio. Uno de los objetivos de la pretemporada de Alajuelense es darle roce a sus futbolistas más jóvenes. Este miércoles, en la derrota ante el DC United, el técnico Andrés Carevic utilizó a 7 jugadores sub-21. La ausencia de jugadores de experiencia debido a las convocatorias de la Copa Oro es una oportunidad para que los juveniles de la liga adquieran rodaje y se metan en la pelea por un lugar en el 11 titular para la próxima temporada. Alajuelense viajó a Estados Unidos con un equipo plagado de jugadores sub-21. En una planilla donde sobresale el mexicano Daniel Arreola como el futbolista más experimentado, también viajaron muchachos como Josimar Alcócer, quien este miércoles cumplió 17 años. Precisamente Alcócer fue uno de los 7 futbolistas sub-21 que vieron acción este miércoles ante el DC United de la Major League Soccer, amistoso que terminó con derrota de 1-0 para los ticos. Además del Alcócer, vieron acción otros jóvenes que buscan consolidarse en el primer equipo, como los volantes Brandon Aguilera y Aaron Suárez, de 18 y 19 años respectivamente, y el delantero Dorian Rodríguez, de 18. También fueron de la partida otros jugadores que a pesar de su juventud ya han dado frutos en Alajuelense, como el zaguero Fernán Faerrón y el delantero Jürgens Montenegro, de 20 años, misma edad de Carlos Mora, quien el torneo pasado tuvo minutos especialmente saltando desde el banquillo de suplentes. A pesar de la derrota, el volante José Miguel Cubero, quien portó la banda de capitán, aseguró que lo más importante del juego fue darles minutos a las jóvenes figuras para que vayan asumiendo un rol importante en el equipo. Creo que el partido se van a sacar más cosas positivas. Es claro que siempre vamos a querer ganar, o no se nos dio una jugada táctica fija al equipo rival terminando el encuentro, pero muchos jugadores jóvenes que están tomando protagonismo a nivel importante, ritmo de juego, y se van dando a conocer poco a poco para el beneficio del fútbol de Costa Rica, obviamente para la institución. Otro futbolista joven que vio acción fue el defensor de 21 años Alexis Gamboa, quien ingresó de cambio ante la lesión de Arriola. Alajuelense tenía programado jugar este domingo ante la Alianza FC de El Salvador y el miércoles ante el Puebla de México. No obstante, el conjunto azteca reportó varios casos positivos por COVID-19, razón por la cual no jugará ese torneo amistoso. Los organizadores modificaron el calendario y el próximo partido de los manudos será el miércoles ante los Cuscatlecos. Wimbledon estrenará nueva campeona. Ashley Barty y Carolina Pliskova nunca han jugado una final del certamen británico y se verán las caras este sábado. La tenista número 1 del mundo, la australiana Ashley Barty, chocará con la checa Carolina Pliskova, número 13, en la final de Wimbledon que tendrá lugar el sábado, la primera de ambas en el Grand Slam sobre pasto que se disputa en Londres. Barty hizo este jueves uno de los mejores partidos de su carrera para superar a la alemana Angelique Kerber, número 28 del ranking y campeona en el 2018.
La australiana de 25 años había sido eliminada en octavos de final en Wimbledon en 2019, apenas una semana después de su título en Roland Garros, que por ahora es el único del Grand Slam que tiene en su palmarés. Contra Kerber comenzó muy bien y pronto se puso 3-0 arriba. La alemana de 33 años entró entonces en el partido y le dio la pelea, pero al final la australiana Barty sacó lo mejor de su repertorio y logró el pase a la final. De su lado, Pliskova, ex número 1 del mundo, remontó a la bielorrusa Arina Sabalenka y la derrotó en 3 sets. Es la segunda vez que la checa avanza a la final de un Grand Slam. Su única pelea por el título fue en el Abierto de los Estados Unidos en el 2016, pero perdió ante Kerber. Las finalistas se han enfrentado 7 veces en su carrera, con un balance positivo para la australiana, quien ha vencido a Pliskova en 5 ocasiones. En la rama masculina, este viernes se disputan las semifinales. En este momento se enfrentan el italiano Matteo Berrettini y el polaco Hubert Hurkacz, quien sorprendió al eliminar al suizo Roger Federer en la ronda anterior. En la otra semifinal, que se realizará a las 8:30 de la mañana, el número 1 del mundo, Novak Djokovic, buscará el pase a la final en un duelo ante el canadiense Denis Shapovalov. El serbio busca ganar su 20º Grand Slam, con lo que empataría el récord de Federer y del español Rafael Nadal. Los atletas juveniles que estarán representando a Costa Rica en el NACAP Sub-18 y Sub-23 están motivados por el roce internacional que tendrán este fin de semana en el Estadio Nacional, donde enfrentarán a los rivales que enfrentarán en el camino a los Juegos Olímpicos de París 2024. 300 atletas de gran nivel de 24 países diferentes estarán en el Estadio Nacional este 9, 10 y 11 de julio para competir en el torneo de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Atletismo, NACAC por sus siglas en inglés, donde destacan figuras como el estadounidense Matthew Ball, quien ya consiguió en una oportunidad un récord mundial en la pista Eduardo Garnier de la Sabana. También la jamaiquina Thelma Davis, atleta en los 100 metros planos, Carlos Vilches de Puerto Rico en la prueba de 1500, Trinity Tutti de Canadá en impulsión de bala femenino, entre otros. Estos jóvenes prometen poner fuerte competencia en el área de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, ciclo que iniciará cuando culminen los Olímpicos de Tokio. Por esto, para los atletas nacionales es de gran importancia tener este torneo en el país. Podría usar el NACAP como un camino previo a París, ya que para nadie es sorpresa que muchos de los competidores que van a venir pueden ser próximos corredores olímpicos, y eso me motiva, ya que yo espero para ese tiempo estar en un mejor nivel, porque ya tendría los 22, 23 años, que eso ya es cuando nosotros los atletas vamos agarrando nuestro mayor nivel. También será importante para superarse a sí mismos, principalmente en tiempos de pandemia donde se dificulta el roce internacional. Van a venir atletas de muy alto rendimiento, pero eso no es una razón para sentirme mal o menos, sino es una razón que me impulsa a ser mejor, y si yo veo que ellos pueden, yo sé que si yo me esfuerzo y tengo disciplina, puedo lograr llegar hasta ahí y hasta más. Mis metas actualmente, bueno, en general, van más allá de lo nacional, pero este año la meta es llegar a diciembre a los 6 metros. Este torneo es clasificatorio al Panamericano Juvenil y al Mundial Juvenil que se realizará en Kenia este mismo año. Por el momento, esos son los deportes. Los invitamos para que a mediodía y en la edición de la noche nos sigan con toda la información que habrá de este fútbol del fin de semana, finales en Copa América y finales en Euro. Este fin de semana, en lugar de ver series, hay bastante en la agenda deportiva para todos los aficionados. Para todos aquellos fiebres que quieran seguir el consejo de quedarse en casa, es un momento propicio para ver Argentina-Brasil el sábado e Italia-Inglaterra el domingo. Y si les gusta otros deportes, también estará la final de Wimbledon y también Tour de Francia. En el caso suyo, ¿qué prefiere? Me gusta mucho el Tour de Francia, la salvada es que es temprano y ya después más tarde vendrán los partidos de estos dos partidos bastante interesantes. Bueno, la ventaja es que es placer y trabajo, ¿verdad? Entonces toca verlo. No solamente es porque me gusta, es porque toca verlo. Gracias, Kenneth. Buenos días. Igualmente y feliz viernes. Igualmente, gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero al volver le contamos que un estudio del CIEP determinó que hay un incremento de las personas que no se identifican con ninguna religión. Cuando volvamos de la pausa le contamos más detalles. Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MEF.
En el norte de Dinamarca, 926 mujeres tailandesas están casadas con hombres daneses, tendencia que comenzó hace 25 años cuando una ex trabajadora sexual de Pattaya se casó con un hombre danés de Thai, Heartbound, esta semana en Why Stories, el martes 13 a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio de Teatro al Mediodía presentamos La herencia de mis alas, un espectáculo donde la narradora Ana Coralia Fernández cuenta cómo su vuelo ha sido una herencia de las mujeres que antecedieron su ruta. Las historias se entrelazan y se tejen a partir de este hilo conductor con canciones y poemas. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Mampuku, Barriga Llena. ¡El mar! ¡Mampuku! ¡Pareces una niña! Gracias. ¡Eso es! Vivimos junto al mar. Usemos las planchas para hacer sal. ¿En serio vas a hacer sal? ¿Estás seguro? ¿Para nosotros? De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Que el Estado asuma un rol más protagónico en temas económicos como la regulación de empresas privadas o la reducción de la desigualdad en la riqueza es parte de las conclusiones de un estudio de opinión publicado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP. El estudio también demuestra un incremento de las personas que no se identifican con una religión. Asimismo, se señala que la religión católica es la que continúa predominando. Un rol más protagónico y regulador en cuanto a temas económicos por parte del Estado es lo que evidencia el estudio de opinión más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica, con datos recolectados entre el 10 y el 19 de mayo de este 2021. Las personas entrevistadas otorgan una puntuación promedio de 7 en una escala de 1 al 10 sobre las responsabilidades que debería tener el Estado en aspectos tales como que el Estado debe ser el principal responsable de reducir la diferencia entre ricos, el Estado regule las empresas privadas, que el Estado debería hacer lo posible para evitar la concentración de medios de comunicación, o que el Estado debería restringir la venta de tierras nacionales a grandes inversionistas, así como que los servicios esenciales, agua, luz, internet, deben ser siempre propiedad del Estado. Respecto a temas ideológicos, el estudio demuestra un aumento de las personas que no se identifican con ninguna religión, en comparación con un estudio similar que se realizó en noviembre del 2019. También señala que la religión católica sigue siendo la predominante. Estos son los resultados respecto a la religión profesada por los entrevistados. Catolicismo 47%, sin religión 27%, evangélica o pentecostés 19.8%, testigos de Jehová 1.4% y protestantes tradicional 1.2%. Este estudio también abonda en temas socioculturales que generalmente dividen a la población en tendencia conservadora o más liberal. Por ejemplo, una mayoría de los entrevistados está de acuerdo con prohibir la exhibición de obras de arte ofensivas para la moral, que el aborto sea una decisión personal de las mujeres, o restringir la presión de las religiones en aprobación de leyes. Asimismo, se muestra una mayoría en desacuerdo con aspectos como penalizar el cultivo de la marihuana o la autorización para que personas homosexuales adopten hijos. Respecto a las conclusiones de los medios informativos que utilizan las personas entrevistadas, destaca la televisión como el principal medio informativo, con un 78%, seguido por el Internet, las redes sociales, las conversaciones con amigos, periódicos o radio. El estudio demuestra las posiciones de los costarricenses ante temas coyunturales fundamentales para el análisis de las dinámicas sociales y políticas, previo al camino hacia un momento político importante, que será la campaña política electoral.
Personal del CONAPAN realizará un diagnóstico de la situación de las personas adultas mayores en Guanacaste. La intención es reconocer las necesidades y la condición de esta población, principalmente los centenarios de esta zona denominada azul. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor oficializó esta semana la apertura de la primera oficina de CONAPAN fuera del gran área metropolitana, ubicada en Santa Cruz de Guanacaste. Según sus voceros, este hecho marca un momento de suma importancia en la inclusión social de los adultos mayores, al establecer una oficina de atención al público que facilita el acceso a los servicios que se brindan a la población mayor de 65 años de la región Chorotega. ¿Pero por qué Guanacaste? En la entidad explican que esta zona alberga la mayor cantidad de personas longevas del país. Aquí están la mayor cantidad de personas longevas del país. Entonces, recuerden que estamos declarados zona azul, la parte peninsular, y esa oficina justamente va a abarcar toda esta parte. Entonces, yo creo que hay razones de peso para iniciar por Guanacaste. Ya estamos en conversación con la parte de Orunca, que es la que continúa, y así sucesivamente hasta poder, digamos, dejarlos en las 6 regiones que tiene el país administrativamente, digamos, demarcada. Además, como parte del trabajo, se realizará un diagnóstico para reconocer la situación actual de los ciudadanos de Oro, vecinos de la región Chorotega, en especial de los centenarios. Tenemos que hacer un diagnóstico, ¿verdad?, de la zona. Y eso, dentro del diagnóstico, tenemos que tomar esas variables, cuántas en realidad bien aterrizados, digamos, longevos tenemos en esa zona, mayores de 100 años, cuántos hay mayores de 90. Entonces yo creo que esto nos va a permitir, digamos, desmenuzar un poco más la información a través de la oficina para poder tener ¿cómo se llama?, una fotografía muy fiel de lo que está pasando en estos territorios. La intención es que esta sea la primera de varias oficinas regionales, en donde la siguiente estaría ubicada en la región Brunca. En la actualidad hay cerca de 626,000 personas mayores de 65 años en Costa Rica, lo que representa aproximadamente el 12% de la población. Y se espera que en 30 años la cifra crezca al 20% de la población total del país, es decir, cerca de 1.300.000 personas. La crisis que vive en este momento la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, disparó la volatilidad del crudo esta semana. La situación internacional que se vive actualmente podría obligar a Recope a solicitar este viernes ante la ARECEP un nuevo aumento en el precio de los combustibles. Los reportes internacionales muestran que la OPEP y sus aliados han protagonizado una crisis interna que ha disparado la volatilidad de los precios del petróleo y que amenaza con tener consecuencias para la economía mundial y la repercusión tras la crisis generada por el coronavirus, informó AFP. Este martes el precio del barril llegó casi a los $78, una cifra que no se lograba desde octubre de 2018. Precisamente sobre este tema, el economista Daniel Zúcar es del criterio de que esta situación comandaría un alza al precio de los combustibles y sus derivados en el país. Y que por supuesto países importadores como Costa Rica van a tener que ir haciendo ajustes paulativamente hacia el alza, puesto que el barril de petróleo todavía no ha tocado ese alza completa que se está promoviendo desde la OPEP. En estos momentos posiblemente tengamos un ajuste 1 o 2 más de la gasolina en el país, que por supuesto va a traer consecuencias en el precio de muchos de nuestros productos de los comestibles, puesto que también dependemos del transporte de los mismos. El experto en economía dijo que en el próximo semestre esta situación se podría traducir en una pequeña inflación. Ante la consulta que realizamos en Costa Rica Noticias a Recope sobre un posible aumento en los combustibles y sus derivados los próximos días, la oficina de prensa nos aseguró que este viernes 8 de julio se presentará el estudio extraordinario de precios. El Hospital Calderón Guardia tendrá que reprogramar las cirugías de 21 pacientes afectados por la huelga que se realizó el pasado miércoles por parte de los trabajadores que se oponen al proyecto de ley de empleo público.
Según el doctor Pedro Pereira Álvarez, director general en ejercicio del establecimiento de salud, se trata de pacientes de ginecología, ortopedia, cirugía de tórax, cirugía vascular, oftalmología, cirugía cardíaca y urología. En este momento, el hospital con 8 salas de operaciones para atender procedimientos de emergencia. Se reportaron 59 funcionarios en huelga en sala de operaciones, 19 en ropería y 5 funcionarios del servicio de aseo. El resto de sus trabajadores laboró de forma normal. Desafortunadamente hemos tenido una afectación importante y la afectación principalmente la hemos tenido en sala de operaciones. Nosotros en el Calderón Guardia tenemos 25 quirófanos y en este momento tenemos funcionando únicamente 8 quirófanos por el personal que se ha unido al movimiento sindical. O sea, tenemos en este momento un 34% de los quirófanos en funcionamiento. En Estados Unidos se crea el primer marcapasos capaz de disolverse en el cuerpo humano. Este avance en la medicina es una solución para quienes necesitan de un dispositivo temporal después de una cirugía cardíaca. Investigadores de la Universidad Northwestern y George Washington desarrollaron un marcapasos que se disuelve en el cuerpo con el paso de los días. Se trata de un dispositivo flexible, delgado e inalámbrico que no necesita baterías para su funcionamiento. Es un marcapasos de transición que podría usarse en pacientes que necesitan estimulación temporal después de una cirugía cardíaca o mientras esperan un marcapasos permanente. Todos los componentes del dispositivo son biocompatibles y se absorben naturalmente en los fluidos del cuerpo en el transcurso de 5 a 7 semanas, por lo que posterior a su colocación no hay necesidad de extracción quirúrgica, según detallan los expertos. El dispositivo tiene apenas 250 micrones de grosor y pesa menos de medio gramo. Es flexible e integra electrodos que se laminan suavemente sobre la superficie del corazón para generar un pulso eléctrico. El estudio que da cuenta de los detalles de este producto fue publicado en la revista Nature Biotechnology. Allí se comparten resultados que buscan demostrar la eficiencia que tuvo el dispositivo en pruebas realizadas con animales grandes y pequeños. El marcapaso temporal se alimenta eléctricamente de forma inalámbrica con una antena externa utilizando la misma tecnología empleada en los smartphones para realizar pagos electrónicos. De esta manera se vuelve innecesario emplear baterías y cables que puedan generar infecciones cuando se retiran del cuerpo. Más de 286,000 personas ya se aplicaron la vacuna contra la influenza. Adultos mayores de los 58 años han sido la población más impactada en esta primera semana de inmunización. La Caja Costarricense del Seguro Social registró 286.811 dosis aplicadas de la vacuna contra la influenza estacional en la semana 1, con corte al 5 de julio, lo que representa un avance del 19% del total de dosis. La primera semana se vacunaron 135.184 adultos mayores de 58 años con factores de riesgo, 68.483. Niños entre los 6 meses y 7 años, 49.684. Trabajadores de la salud, 27.099. Y embarazadas, 5.251. Visualizando así que durante esta semana se logró cubrir a personas de todas las edades. Es importante destacar el compromiso de los niveles locales de avanzar lo más pronto posible en la meta de vacunación de aplicar 1,5 millones de dosis. En la caja insisten que la población que forma parte de los grupos por vacunar debe estar atenta a la información del área de salud donde se encuentra adscrita para conocer los horarios y lugares de aplicación de la vacuna, ya que esta campaña no requiere cita. Siempre ha sido... En algún momento en el segundo semestre tenemos aumentos de la circulación del virus de influenza y concomitantemente también las unidades de cuidados intensivos, la cantidad de fallecidos por complicaciones por influenza se aumenta, especialmente en adultos. Así que hacer ese llamado, aprovechemos como todos los años, ha sido ya una costumbre desde el año 2004, tenemos en nuestro país esta posibilidad de vacunarnos contra influenza, los que tengan estos grupos de riesgo, así que para que no desaprovechen que estamos en esta ventana que se abrió la semana pasada para poder efectuar la vacunación contra influenza.
La gerencia médica de la Caja destacó que en la misma semana el avance de la vacunación contra COVID fue de 81,000 y de influenza estacional 286,000, lo que demuestra la capacidad de la institución en una misma semana para la aplicación e inmunización de diferentes vacunas. Así lo evidenció Costa Rica Noticias en el área de salud de Pavas, administrada por Copesalud. No, es muy importante, ¿verdad?, que los puntos de vacunación están separados, efectivamente, para que la población no tenga confusiones y que para que nuestro personal esté bien enfocado a qué vacuna estoy poniendo y evitemos de esta forma errores. La población en general, las consultas que tiene es si ya yo que me puse la vacuna COVID puedo recibir la influenza en dos sentidos. Uno, el tiempo, entonces recordar que si yo recibí la vacuna COVID debo esperar 14 días para la vacunación de influenza, y el otro tema es que la vacunación COVID, ¿verdad?, digamos, abarca más factores de riesgo y la vacunación de influenza es un poco más reducida. En la entidad reiteran el compromiso de avanzar lo más pronto posible en la meta de aplicar 1,5 millones de dosis. Este año la vacuna protege contra las 4 cepas más frecuentes del virus y adquirieron 200,000 dosis adicionales para la población de riesgo. La vacunación contra la COVID-19 ha alcanzado a un 33% de la población y desde ya el Ministerio de Salud y la Caja trabajan para poder iniciar con el grupo de vacunación 5, es decir, vacunar a todos aquellos que no tengan factores de riesgo. 2,521,725 vacunas es la cantidad de dosis que la Caja Costarricense del Seguro Social ha aplicado a la población desde el pasado 24 de diciembre del 2020. Las buenas noticias es que continuamos con la jornada de vacunación contra COVID-19, que según los datos del Sistema Integrado de Vacunación de la Caja Costarricense de Seguro Social, al corte del día de ayer, lunes 5 de julio, tenemos un total de 2,521,795 dosis aplicadas. Realmente esta cifra nos permite alcanzar un 33% de la población costarricense que tenga su primera dosis y un 15.8% de la población costarricense con su segunda dosis de vacunación. Según el ministro de Salud, Daniel Salas, estas cifras se aumentarán considerablemente para los meses de agosto y septiembre. Vamos a incrementar muy fuertemente este porcentaje, se va a elevar sustancialmente en esos 3 meses, ¿verdad? Especialmente ya avanzado julio, pero principalmente ya agosto, septiembre, vamos a ver un incremento muy importante porque la cantidad prevista de dosis que va a llegar es superior, por lo que explicaba, de las 2 millones de dosis y también porque pues, pueden sumarse otros ingresos a través de COVAX, a través de AstraZeneca. Y es que si lo vemos por grupo prioritario, el avance de la vacunación contra la COVID-19 se divide así. El grupo 1, 239,392 vacunas. El grupo 2, 1,426,188 dosis. El grupo 3, 818,299 inmunizaciones. El grupo 4, 26,088 vacunas. Mientras que el grupo 5, 11,828 dosis. Precisamente el ministro de Salud anunció en conferencia de prensa que el país trabaja en la potencial habilitación del último grupo de vacunación contra COVID, es decir, mayores de 12 años y hasta los 58 no cumplidos sin ningún factor de riesgo, lo que vendría a responder al posible aumento de entrega de vacunas de Pfizer para finales del presente mes, lo que permitiría dicha apertura. Salas además adelantó que el proceso de donación de vacunas anti-COVID por parte de Estados Unidos a Costa Rica va bastante adelantado y que eso podría venir a acelerar la inmunización a la población. Los dos gobiernos han estado estrechamente coordinando detalles, ya tenemos un avance importante y esto pues como en todo será por los mecanismos oficiales diplomáticos, que será la comunicación en el momento que ya podamos dar la noticia, que será justamente la presidencia en conjunto con la Cancillería, pero ya tenemos avances importantes en ese tema, como le digo, se han estado coordinando algunas situaciones para poder concretar la donación. El jerarca insistió que la vacuna disminuye el riesgo de complicaciones severas ante la acción del virus SARS-CoV-2 en el organismo y de muerte, y también recordó que las personas que cuentan con primeras dosis requieren indispensablemente completar el esquema de inmunización con las 2 dosis.
La ausencia de una proclamación oficial sobre quién es el nuevo presidente de Perú mantiene una tensión y férrea oposición ante la posibilidad de designar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Los detalles de estas y otras informaciones internacionales se los tendremos al volver de la pausa. Les invito a gozar de Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio de nuevos conocimientos y aprendizajes, estimulará su mente y mejorará su autoestima. Buena Vida. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Calibán no quería enviarlo porque le parecía que era muy novato, pero Jiménez lo convenció de que tenía el talento para ser un reportero de guerra. Y los verdaderos asesinos de Gaitán tienen algo que ver con esa X. ¿Quién será el Doctor X? Les juro que no tengo ni pálida idea de ese hombre del que me están hablando. No nos quiere ver la cara, doctor. Reportera X, los jueves a las 8:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Se siente la ciudadanía representada por los diputados? Todo indica que no, y por eso damos una mirada a nuestra Asamblea Legislativa. ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo se traducen nuestros votos en curules? Y un repaso por los hitos en la historia de la representación parlamentaria. Animales políticos. Este 11 de julio a las 7 de la noche. Con repetición el martes 13 a las 8:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos el repaso por las informaciones internacionales. La ausencia de una proclamación oficial sobre quién es el nuevo presidente de Perú mantiene una tensión y férrea oposición ante la posibilidad de designar a nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Aumenta la tensión en Perú después de que el Congreso saliente quiera designar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional sin esperar a que las actuales autoridades electorales, que llevan más de un mes sin decidir, proclamen al nuevo presidente. En las elecciones, el izquierdista Pedro Castillo se impuso por un reñido margen a la derechista Keiko Fujimori. Por eso los partidarios de Castillo no quieren que haya nuevos nombramientos. Pese a que hay una norma que les prohíbe, pero sin embargo quieren romper porque saben que viene un proyecto político distinto. Porque pretende imponer el golpismo y no podemos permitir. Mientras que los seguidores de Keiko Fujimori se manifiestan a favor de las nuevas designaciones, mantienen que hubo fraude. Si sube Castillo ya no vamos a tener quien nos defienda. El tribunal es el único que nos va a poder defender dentro de la legalidad. Sube Castillo y ¿qué va a pasar? Va a cerrar todo. Para que él sirva de árbitro. Se supone que el Tribunal Constitucional favorece al pueblo. Ahorita no lo estamos escuchando. No se manifiesta de todo lo que está pasando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso. Se une a los que piden que sea el nuevo Congreso el que elija a los magistrados en un proceso transparente. De momento la sesión se suspendió el miércoles porque los magistrados no alcanzaron el nivel de votos necesario. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, defendió el repliegue militar de Estados Unidos en Afganistán, el cual culminará el próximo 31 de agosto, y negó que este país caiga en manos de los talibanes. Combates en Kala Inau, en el noroeste de Afganistán.
La ciudad es la primera capital provincial en ser atacada por los talibanes desde el inicio de la retirada de las tropas estadounidenses. Desde mayo, cuando comenzó la salida definitiva de las tropas extranjeras, los talibanes están tomando amplias partes rurales del país y acercándose a grandes ciudades, pero hasta ahora no se habían adentrado en zonas urbanas. El miércoles, unas horas después de que el ejército estadounidense anunciara haber culminado más del 90% de su retirada de Afganistán, los insurgentes entraron en esta ciudad, donde viven unas 75.000 personas. Liberaron a cientos de detenidos de la prisión y tomaron el control de la comisaría de policía. El ejército afgano lanzó una contraofensiva para intentar retomar la ciudad. Según un responsable de seguridad, la ofensiva ha afectado a las provincias vecinas, entre ellas Herat, limítrofe con Irán. En medio de los combates y bombardeos, casi la mitad de los habitantes huyeron. Mientras tanto, la retirada de las tropas estadounidenses continúa. Las fuerzas extranjeras han abandonado numerosas posiciones, incluida la base aérea de Bagram, cerca de Kabul. La Casa Blanca asegura que la retirada de sus tropas habrá terminado a finales de agosto, poniendo punto final a 20 años de presencia estadounidense en Afganistán, la guerra más larga del país norteamericano en su historia. Y tras una jornada marcada por numerosos ataques, 3 cohetes fueron lanzados contra la Embajada de Estados Unidos en Bagdad. Oleada de ataques en Irak contra intereses estadounidenses. El último fue entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, cuando fueron lanzados 3 cohetes contra la embajada estadounidense en Bagdad. Las baterías de defensa SARAM se activaron durante la noche y el ejército de Irak aseguró que ninguno de los cohetes alcanzó la sede diplomática, aunque afectaron sitios cercanos a la zona verde de la capital iraquí, ultraprotegida. Los ataques raramente son reivindicados, pero suelen ser saludados por grupos proiraníes en el país. El lanzamiento de cohetes ocurrió una semana después de los bombardeos estadounidenses en Siria e Irak contra posiciones de la coalición militar proiraní Hashd al-Shaabi. Una decena de milicianos murieron en esos ataques y Hashd prometió venganza. Horas antes de los 3 cohetes del jueves, fueron lanzados 14 proyectiles contra la base aérea militar de Ain al-Assad, que alberga militares estadounidenses, con un saldo de 3 heridos leves. Desde comienzos de año se han producido 49 ataques contra intereses de Washington en Irak, donde hay desplegados 2.500 soldados estadounidenses. En Lourdes, célebre centro de peregrinaje católico en el sur de Francia, los peregrinos procedentes de todo el mundo comienzan a volver gracias a la flexibilización de las medidas sanitarias. Pero a pesar de esto, la afluencia sigue siendo menor que en años previos al COVID-19. Vuelven los peregrinos a Lourdes. Gracias a la flexibilización de las medidas sanitarias, los fieles han regresado a este famoso centro de peregrinaje católico en el sur de Francia. Para nosotros es la primera vez acá en Lourdes. Este era un viaje que lo teníamos planeado desde el año pasado, pero empezó la pandemia. Y la idea era siempre venir a este lugar que es histórico, es santo. Y dar gracias por todas las cosas buenas que hemos tenido en la vida y pedir por la familia también. Pero la afluencia sigue siendo menor que en los años previos al COVID. En lugar de los 3,5 millones de visitantes anuales habituales, el santuario prevé recibir este año alrededor de 1 millón. Después de varios meses muy fuertemente marcados por esta crisis sanitaria que afectó a todo el mundo, el santuario se reactiva. Empieza a revivir un poco desde hace algunas semanas, fundamentalmente desde que se facilitó la circulación entre los países europeos y desde que los visitantes pueden entrar más fácilmente al interior del santuario. Es una recuperación tímida, pero segura. Pero la recuperación promete ser lenta. Al santuario dedicado a la Virgen María suelen acudir muchos enfermos en busca de un milagro. Y este grupo seguramente demorará en regresar en un momento en que se propaga la variante Delta del COVID en Europa. Encuentro todo muy triste porque lo conocí antes, entonces sé la cantidad de gente que puede haber y la vida que puede haber aquí. Y es raro ver todo vacío. Es extraño. Lourdes es el segundo destino hotelero de Francia, después de París. La ciudad de 14.000 habitantes depende en un 90% del turismo.
Hasta aquí este resumen de 24 horas de Costa Rica Noticias. Gracias por acompañarnos. Recuerde que tendremos más noticias en nuestra edición a las 12 de mediodía. Que tengan un excelente viernes y un feliz inicio de fin de semana.